La verdad no tiene disfraz, lo que esconden los... Hoy vamos a hablar de un caso en particular, además, que sucedió aquí en Lima, pero cuyo protagonista fue un ciudadano que vino a ejercer su legítimo derecho a la protesta desde Puno. Se trata de Manuel Quilla Ticona, quien hoy por hoy representa el primer caso catalogado como tortura denunciado con una investigación fiscal en el país. Quilla Ticona había llegado a Lima a manifestarse junto a un grupo de personas del sur que vieron necesario que no solamente hubiese protestas desde Puno, sino que también había una concentración masiva que se estaba dando en las calles del centro de Lima, aquí. La noche del 14 de marzo del 2023, Manuel Quilla Ticona estaba regresando junto a un grupo de personas luego de haber estado manifestándose cuando fue rodeado por un grupo de policías, interceptado desde el campo de Marte, y que según los testigos fue víctima de una emboscada. Manuel fue duramente torturado, golpeado. Después de algunos días de haber pasado por esta tragedia, terminó falleciendo. Su cuerpo no resistió más a la violencia. La causa de muerte oficial fue un traumatismo encefalocraneano y hoy por hoy su caso era uno de los que estaba concentrado en esta fiscalía especializada en casos de violencia durante las protestas que ahora se ha desmantelado. Estamos conectados con su esposa, Mariela Cayo, quien ha sido una mujer que ha intentado hacer el luto por la pérdida de su esposo sin la posibilidad de obtener justicia ni reparación, sin poder realmente duelarlo o poder descansar, buscar descanso para ella y para el alma de su esposo también, porque está inmersa en una búsqueda incansable por justicia que ahora se ha visto burlada, porque para mí esa es la palabra. Señora Mariela, ¿cómo está? ¿Está conectada con nosotros? Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias a la multiplataforma de la República, que siempre está con el pueblo peruano, con los quechuas y aymaras. Desde aquí, desde el departamento de Puno, ¿no? Se puede visualizar mucho el acercamiento, ¿no? A esta prensa local que tal vez siempre está tratando de llegar a la verdad, ¿no? Bueno, para nosotros, para los mártires y víctimas de 2022-2023, es un golpe duro que el Estado peruano o el fiscal Tomás Gálvez haya decidido, haya determinado, ¿no? Que el equipo especial de fiscales, el EFICAVIF, haya sido disuelto, ¿no? En este caso, nosotros vamos a decirle a este señor fiscal que no representa al pueblo peruano, está vulnerando nuestros derechos y los derechos de aquellas personas ya asesinadas que han sido masacrados en el año 2022-2023. Bueno, mi persona está comprometida en seguir exigiendo justicia, memoria, garantías a no repetición, porque una cosa es lo que los hermanos peruanos tienen que entender o tenemos que recuperar el derecho a la vida que nos han arrebatado y aparte de eso la dignidad, porque Así es. ninguna de esas personas que estaban en las protestas, a ninguna de esas personas no en las pruebas balísticas o esas personas no estaban drogados, no eran terroristas, no en este caso. Mi esposo en ese entonces le habían hecho varios exámenes llevándole de la comisaría para descartar, ¿no? Si ha habido algún tipo de insumo, ¿no? De consumo de parte de mi pareja de drogas, entre otras cosas, pero lamentablemente nunca han encontrado. ¿Por qué? Porque era una persona sana, buena intencionada, una persona empática, que en su momento se ha empatizado o se ha indignado o ha compartido ese dolor de los quechuas y aymaras que nos han sangrado. Bueno, en este caso decirles quitarles ese derecho de justicia a una mujer que ha venido durante 3 años de incansables luchas, o sea, es una esperanza que nosotros hemos perdido, mis hijos Ujú. han perdido esa esperanza para encontrar justicia para su padre, a Mm. pesar de que nunca he expuesto a mis hijos, ¿no?
Básicamente por el tema de que no sean señalados o que no pase por ese mismo dolor, ¿no? Pero en conversación con mi menor hija, que ahorita tiene sus 13 años de edad, hace unos días antes ha cumplido sus 13 años, ella de igual forma exige justicia para su Claro. padre, pero es por eso que mi hija, ¿no? Me dijo, conversando eso, ¿no? Esta vez vamos a andar agarrados de la mano para seguir exigiendo justicia. Señora Mariela, vamos a hablar un poco por memoria, justamente, aquello que quieren borrar, de qué fue lo que las fuerzas policiales le hicieron a su esposo, Manuel Quillaticona. Sé de antemano, le pido disculpas porque sé que puede ser muy difícil de recordar y de revivir estos momentos dolorosos, pero puede sentar un precedente importante porque dentro de este equipo especial, el EFICAVIP venía siendo el único caso que tenía catalogado como delito torturas en el marco de la represión policial ejercida contra quienes protestaron en el 2022-2023. Su esposo se había movilizado desde Puno aquí a la ciudad de Lima y estaba marchando, estaba protestando cuando, según lo que consta en el expediente fiscal, lo rodearon una serie de policías, fue víctima de una emboscada y él fue detenido. Es durante esa detención que habría sufrido toda una serie de torturas y violencias que luego quedaron marcadas en su cuerpo cuando fue liberado después de varios días, como laceraciones, como las señales de los grilletes, de golpes violentos que habría sido sufrido y porque además lo que narraba el abogado de aquel entonces era que él estaba fuera de sí, ¿no? Que había ingresado una persona a la comisaría y había salido una persona que no tenía pleno uso de sus facultades, que evidentemente había sido víctima de violencia. Y digo evidentemente porque era algo visible en su piel, en sus heridas, y que finalmente después de una serie de días pues ya no resistió. Tenía una fisura a nivel de la base del cráneo en ambas regiones temporales, un hematoma a nivel de la meninges y diversos restos de hematomas en la zona del encéfalo. Según finalmente determinó causa de muerte, fue un traumatismo encefalocraniano, quiere decir un golpe muy fuerte en el área, ¿no?, del cráneo, de la cabeza, lo que luego hizo que su caso haya sido catalogado bajo el delito de lesiones graves como subsecuente de muerte y torturas. ¿Esto fue lo que sucedió con su esposo? Pues sí, efectivamente, ¿no? Recordando un poco desde el 14 de marzo de 2023 o desde el 9 de enero, ¿no? Después de las masacres de acá, de Juliaca, mi esposo decidió viajar hacia la capital de Lima, ¿no? En señal de protesta y exigir justicia por todos los hermanos asesinados, ¿no? Y es por eso que él viaja. Y el 14 de marzo, cuando estaba en esas protestas, ¿no? Regresando de Campo de Marte, ahí es donde le emboscan a mi esposo en la avenida Garcilaso de la Vega con España, ese parque que está junto al Hotel Sheraton, ¿no? Sí. Bueno, en ese parque claramente se ha visualizado cómo lo han emboscado, ¿no? Los policías, ¿no? No tomaron en cuenta que todos los manifestantes, incluido mi esposo que estaba caminando, marchando pacíficamente, llevando un cartelón en la mano, logró escapar mi esposo de este brutal ataque de parte de los policías y al día siguiente ya despierta, ¿no? Con los primeros signos de la violencia que había sufrido, o sea, la pérdida de conocimiento. Luego de ello, mi esposo ha sido nuevamente detenido, se lo llevaron a la comisaría Petituar y no sabemos qué es lo que ha sucedido en dicha comisaría. Pero en la comisaría San Andrés, como se lo han trasladado el 16 de marzo, sí, pues el 15 de marzo, se lo han trasladado a la comisaría San Andrés del cercado de Lima. Ahí es donde a mi esposo lo torturan también, pues, ¿no? Y es por eso que él tenía las dos muñecas heridas por los grilletes, Heridas. aparte de ello, el muslo derecho también todo rasmillado, la ceja derecha reventada, tenía restos de sangre y entre otros, ¿no? A mi esposa en ese entonces yo le he encontrado de una manera putefacta. Yo siento que ninguna persona por levantar su voz de protesta
debería de pasar Por estas supuesto, Ana. consecuencias o sufrir estas consecuencias. Es lo peor que pueden hacerle a un ser humano, ¿no? En este caso, a decir por último, tal vez, ni nuestro propio Jesucristo creo que ha sufrido tanto, Mm. porque mi esposo ha sufrido 17 días de agonía, luego de ello deja de existir mi esposo. En ese entonces, yo, mi persona, mis hijos, hemos jurado en el hecho de la muerte de mi esposo para honrar o recordar su Su memoria, memoria. hacer honrar su memoria, pero con una justicia verdadera, ya que ya lo has mencionado, las consecuencias de muerte, no de mi esposo, lo más peor ha sido la fractura del base del cráneo, ¿no? Y es por eso que mi esposo día a día estaba empeorando, ¿no? Cronificando su deceso, ¿no? En este caso. Bueno, Bien, en este caso yo no me voy a quedar tranquila hasta encontrar justicia. Son 3 años de injusticia, son 3 años de dolor, de sufrimiento, son 3 años que mis hijos no han podido abrazar a su padre y ese dolor es indignante porque para mí como madre es triste ver que otros niños puedan abrazar a sus padres con normalidad y otros padres pueden abrazar a sus hijos. ¿No? ¿Por qué? Porque están en vida, porque ellos no han sufrido, pues no esas consecuencias, pero en el caso mío, menores de edad, esa etapa donde tendría que estar un padre con su hijo, ¿no? En la etapa de la niñez, de la adolescencia, básicamente debería de estar acompañado mi hija también en estos momentos por su padre, pero lamentablemente ya no no va a está. poder. Y no va a poderlo y no va a haber un precio, ¿no? Porque el amor y el cariño de un familiar, de un padre, no se compra, no se vende, se tiene que honrar con memoria, justicia y garantías a no repetición. Y Bien, este, señores del Parlamento, del Congreso, nos están negando ese acceso a bien. justicia, ese acceso a memoria y también la presidencia de Perú. O sea, todas las instituciones nos están negando ese acceso de justicia, me están negando a mí a acceder libremente a una justicia verdadera. Bien, señora Mariela, muchísimas gracias por haberse conectado un ratito con nosotros. Es muy importante poner en vitrina las voces de resistencia que son ustedes, ¿no? Lamentablemente, aún a 3 años no pueden desistir de esta lucha porque tienen que seguir acudiendo a medios y pidiendo que los casos de sus familiares no sean olvidados, incluso cuando el Estado los traiciona de una manera tan grave como desactivando el equipo especial que investigaba este tipo de violencia, de asesinato, de represión policial de la que han sido víctimas. Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo y nuestro acompañamiento constante en la lucha y en lo que debería ser la obtención final de verdad, justicia, reparación y la promesa de no repetición. Muchísimas gracias. Ha sido Mariela Cayo, esposa de Manuel Quilla, quien fue asesinado en marzo del 2023, luego de venir a protestar a Lima para pedir justicia precisamente por el siguiente tema que vamos a abordar, que está directamente enlazado, que es aquello que sucedió hace 3 años. El 9 de enero, una de las jornadas más cruentas y más sangrientas se llevó a cabo en el marco de las protestas contra Dina Boluarte, que fue la masacre de Juliaca. En esta jornada, 18 civiles resultaron asesinados. Al menos 10 de las personas que murieron no tenían nada que ver en las protestas. 3 de ellos eran menores de edad. Y otro de los saldos importantes fue el de 70 personas que resultaron heridas y que hasta el día de hoy sufren las consecuencias, lo posterior, ¿no?, de haber sido víctimas de esta violencia. Hoy vamos a tener ahorita en breves instantes una entrevista con Juan José Quispe, quien es abogado de IDL y quien ve algunos de estos casos que ahora vamos a averiguar qué es lo que va a suceder luego de que nos enteráramos de que van a pasar a una nueva fiscalía. Vamos a ir a un brevísimo corte comercial y ya volvemos con Juan José Quispe.
aire, que el cambio suene, 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 que el cambio crece. El aire, que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta. Bien, estamos ya de regreso con Juan José Quispe, quien es abogado del IDL. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Lamentablemente, no de muy buenas noticias, ¿no? Justo veníamos hablando con la señora Mariela, que en este contexto, cuyas voces en este contexto son sumamente importantes, que son de las víctimas, ¿no? Los familiares, deudos de las víctimas de lo que fue la masacre, la represión policial 2022-2023. ¿Y cómo ha tomado usted y cómo ha tomado el IDL y los organismos de defensa que ven casos de derechos humanos la noticia de que el EFICAVIP, ¿no? Ha sido desmantelado y que de pronto todo va a volver a forja cero? Mire, en primer lugar, gracias por la invitación, ¿no? Yo creo que ha sido un día negro para la justicia en el país, sobre todo para las víctimas y sus familiares de las protestas sociales donde murieron y fueron lesionados durante el gobierno de Dina Boluarte. Nosotros creemos que esto ha sido un pago del señor Tomás Aladino Gálvez Villegas con el Congreso, quien le archivó una denuncia constitucional para que él regrese a ser fiscal supremo, ¿no? Porque tiene toda una historia eso. ¿Cuál es la historia? Le archivan su denuncia constitucional, pero dos no, porque dos hay en trámite, la de un fiscal y la de los ronderos, pero a él el Tribunal Constitucional le dice que su proceso de destitución había sido inválido, ¿no? Entonces la Junta Nacional lo repone y él va al Ministerio Público. Para recordar, el doctor se refiere precisamente a uno de los casos que venían siendo investigados y que también, cuyo equipo especial también ha sido desmantelado, que es el de los cuellos blancos del puerto. El fiscal Tomás Aladino Gálvez estaba relacionado con uno de los casos directamente en el caso de Inostroza. Tenía una serie de audios que lo vinculaban con César Inostroza. De hecho, yo le contaba un poco breve ahorita antes, detrás de cámaras, que los deudos, por ejemplo, de Juliaca, lo llaman señor Librito, porque hay uno de los audios en los que le dice a Aladino Gálvez directamente a César Inostroza: ya te llegaron tus libritos, ¿no? Entonces, este tipo de indicios que tenían que haber sido investigados a fondo eran aquellos que a él no le gustaban en su expediente, le resultaban incómodos y que finalmente fueron aquellos que hicieron que lo destituya la Junta Nacional. Como usted dice, entonces, hay muchos, por lo menos vamos a llamarlo, muchas señales de que está siendo juez y parte de una investigación que tenía su nombre incluido en las carpetas fiscales y que por tanto no resulta o no hace sentido que pueda con total impunidad archivar no solo aquel expediente, sino que se ha llevado de encuentro muchos más, porque los de derechos humanos, el EFICAVIP también ha pagado pato, digamos, directamente, con intereses probablemente particulares. Lógicamente, ¿no? Porque, a ver, este señor Tomás Aladino Gálvez Villegas es una persona que desde que ya él ha señalado que cuando era fiscal, ya destituido, iba a los medios de comunicación y mostraba su animadversión con el equipo especial de Lavallato, luego con los cuellos blancos, y se ha atrevido a engañar. Yo le digo mitómano porque es una persona que para mintiendo, ¿no? Y se contradice, porque él dice que los cuellos blancos nunca existieron, ¿no? Y yo creo que en su cabeza nomás nunca existieron, porque
Este de los libritos, Manuela, es un lenguaje delincuencial. Se refiere a los libritos es dinero, ¿no? Dinerito, como dicen por ahí. Y él, entonces, no es que coordinaba acciones para la Academia de la Magistratura, sino que se ubicaban en puestos claves justamente para favorecer a sus amigos. Por supuesto. Y ahora está pagando al Congreso, que se arrodilló el primer día que él fue citado por el Congreso, cuando la sacaron a Delia Espinosa. Él dijo que Delia Espinosa estaba cometiendo algo muy, muy malo, entre comillas, ¿no? Estaba formulando acusaciones constitucionales demasiadas. Entonces, con él no va a pasar. Y efectivamente, si usted ve el historial de Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la Nación, no tiene ni una sola denuncia constitucional a ningún funcionario de alto nivel. Ahora, ¿por qué se lleva, digamos, de encuentro a la EFICABIP? El EFICABIP se creó el 31 de marzo del 2023 con una resolución administrativa de Patricia Benavides. Los expedientes regresan de las regiones, regresan a Lima o son derivados a Lima. Se crean los equipos especiales con 44 personal, entre fiscales titulares, provinciales, asistentes de función fiscal, fiscales adjuntos. Era un equipo que venía trabajando bien, que venía identificando, y es bien difícil porque los policías han venido a mentir, los militares también, nadie sabe quién estaba al costado del otro, pero en solamente 2 casos se ha podido identificar, con pericias y con algunas declaraciones, quiénes son los autores directos de las muertes, los ejecutores, en Puno y en Cusco, ¿no? Y en los demás casos están como autores mediatos. Hay casos en donde el señor Tomás Aladino Gálvez dice, estos equipos especiales llevan años, el EFICABIP lleva 3 años, menos de 3 años, funcionando. Sin embargo, se lo ha llevado de encuentro, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque él tenía que disimular la desactivación del caso de Lavallato y el caso Cuellos Blancos, donde él está directamente involucrado. Y miente también cuando él dice que a mí no me investiga un fiscal provincial. El fiscal provincial es el que recibe y escucha todos los audios, y cuando se trata de funcionarios de alto nivel como él, lo pasa a la Fiscalía de la Nación. Eso es lo que no quiere que se siga investigando y sobre todo a quienes más estarán tapando, ¿no? Eso también lo iba a comentar, ¿no? No quiere decir que sea un expediente aislado, porque a quienes señalaba principalmente el EFICABIP era a altos mandos policiales y de las Fuerzas Armadas, teniendo además como principales en la cadena de mando a Dina Boluarte, nada más y nada menos. Entonces, y bueno, y en ese momento a Otálora, ¿no? Así es. Entonces, este discurso que se maneja desde el Congreso, quien ha sido muy insistente en leyes de amnistía, impunidad y que han tenido una narrativa de olvido absoluto por las masacres, de desmeritar además desde sus posturas a los ciudadanos que fallecieron, llamándolos terroristas, ciudadanos de segunda clase, violentistas, ¿no? Todo lo que han dicho en todo este tiempo, manchando la memoria de personas inocentes que fueron asesinadas. No es gratuito lo que hace Tomás Aladino Gálvez, porque además son ellos quienes hoy en día han logrado que vuelva al cargo, que se sostenga en el poder. Entonces, es muy ingenuo pensar que estas son acciones aisladas. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque a mí me parece que el señor Tomás Aladino es un operador político, más que un fiscal. Y eso es vergonzoso para una institución donde él tiene que dar, digamos, el ejemplo como la cabeza de una institución autónoma constitucionalmente, pero sobre todo yo nunca he visto que un fiscal de la Nación insulte, denoste, humille a sus propios fiscales. En este caso estoy hablando de José Domingo Pérez y Bela Barba, y a otros más, ensalzando a uno. Reyes es lo más bajito que les ha dicho. Claro, ¿no? Entonces ha sacado a la señora Sandra Castro de la Fiscalía, que justamente Sandra Castro venía investigando a nivel provincial y escuchó los audios y por eso remitió las copias a la Fiscalía Suprema, pero el señor quiere tapar todo. Y en el caso de las protestas sociales quiero hacer una distinción. Por favor.
son dos tipos de investigaciones. A los aforados, como Dina Boluarte y los ministros, que lo lleva a la Fiscalía de la Nación, y a los desde el Comando Conjunto hacia abajo, lo llevaba el FICABIP. Con la acusación constitucional hasta en 2 oportunidades de Patricia Benavides, 3 todavía, de Villena y de la misma Delia Espinosa, las 3 el Congreso las archivó. Claro. Y Archivó las denuncias constitucionales. Y lo último fue algo vergonzoso, donde decía no hay ninguna prueba que los vincule. O sea, quería encontrar un video, un audio donde Dina Boluarte decía maten a los manifestantes. Autorizo que disparen. O un documento escrito que eso no va a haber, ¿no? Entonces, la investigación en la Fiscalía de la Nación para los aforados se ha archivado. ¿Por qué? Porque el Congreso no ha permitido levantarle la inmunidad a ellos. O sea que ministros y la señora Dina Boluarte están, digamos, tranquilos porque esa investigación está paralizada. Pero además es ilógico porque entonces pretenden que nos creamos, lo cual sería sumamente preocupante, que el cargo principal a quien responden las Fuerzas Armadas en este país, según la Constitución, no tuvo nada que ver. Entonces es un desastre porque ese cargo está por las puras si es que ni se entera lo que hacen las Fuerzas Armadas, si es que en el papel, como ellos dicen, no le responden ni hacen lo que quieren y ella no tenía idea, pues es gravísimo. Entonces, ¿para qué existe el cargo? Estamos a merced de lo que las Fuerzas Armadas quieran hacer. Y todos sabemos pues que las Fuerzas Armadas y policiales no se mueven sin una orden directa. Y los jefes, es decir, el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el comandante general de la policía, no se mueven si hay una orden de arriba. Y la orden de arriba vino de la sesión del Consejo de Ministros. Por supuesto. Que ojo, esas sesiones del Consejo de Ministros, al fiel estilo de Alan García, no existen los audios. No, que misteriosamente han desaparecido. Nadie, además que eso no debería ser, ¿no? Por transparencia tiene que existir un registro de aquello que se intercambió durante esas sesiones. Pero además porque la señora Dina Boluarte lo dijo en ese momento, dijo 2 frases puntuales. La primera, Puno no es el Perú. Así es. Una frase que duele hasta el día de hoy, sobre todo a los puneños, a quienes les arrebataron con violencia la vida de familiares, de seres queridos, de personas que no tenían nada que ver con la protesta, de menores de edad. Y la segunda frase, que fue aquella en la que aseguró que quienes estaban protestando eran grupos violentistas. No, eran ciudadanos que estaban ejerciendo, como aquí en el Perú y como en otras cientos de democracias a nivel mundial, su derecho a la protesta, que es un derecho básico que las autoridades de este país se rehúsan a reconocer, pese a que su constitución es tan inmaculada, como dicen. Y ahí lo dice. Claro, y le doy otro dato de la verificación de los expedientes judiciales, de las carpetas fiscales, perdón, donde nosotros estamos participando, defendiendo a las víctimas. Por ejemplo, en los casos de Puno, Ayacucho y Cusco. Qué casualidad, ¿no? Todos los políticos de acá de Lima dijeron que eran terroristas, querían tomar los aeropuertos, y esos son los manifestantes. Los estereotiparon de esa forma. Pero qué curioso que las cámaras, los videos han desaparecido. Sí, no hay Se han pruebas. borrado. Y al día de hoy no han podido sacar una prueba. ¡Una! De que alguna de las personas asesinadas tenía algún vínculo violentista, terrorista, subversivo. No hay prueba alguna. Más bien lo que sí hay son decenas de material que de hecho venía siendo investigado por el FICABIP, horas y horas de videos que muestran a la policía disparar, reprimir directamente al cuerpo de los manifestantes, a la cabeza, ¿no? Al pecho, tórax, por heridas. La espalda. Por la espalda, como el caso de Marcos Amillán. Más bien lo que sí hay son evidencias de un actuar, tal y como ha dicho Amnistía y Human Rights Watch, de un actuar indiscriminado, injustificado y desproporcional, porque la policía y la Fuerza Armada tienen que regirse a un protocolo. Por supuesto, tienen 2 protocolos, el uso progresivo de la fuerza letal y el Manual de Derechos Humanos aplicado a la función policial. Esos son los 2 principales que justamente los policías no acostumbran a leer. Pero lo más importante acá es que estos no son crímenes que se han cometido pues por gusto. Esto ha sido un ejemplo que ha dado la señora Dina Boluarte para que otras personas ya no salgan a protestar. Claro. Porque ahora todo el mundo tiene miedo por 2 cosas. 1,
o porque los van a matar o los van a lesionar, y dos, o porque los pueden encarcelar y procesar por disturbios. Inclusive acá en Lima, cuando también hubo la toma, dijeron, del aeropuerto, los procesaron por organización criminal, imagínense, ¿no? A ellos sí. A ellos sí, pero a los policías ninguno, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo es, usted me dijo algo muy importante, que se ha cambiado, se ha derivado estos casos a Fiscalías Generales. A Fiscalías Generales. Otra mentira del señor Tomás Saladino, que dijo lo siguiente. Dijo, esto no se ha paralizado. Los fiscales están siendo trasladados a Fiscalía de Derechos Humanos, ¿no?, del FICABI, y van a seguir llevando sus casos. Mentira. ¿Por qué? Porque ya salió una resolución administrativa de coordinación, es decir, el coordinador de todas las Fiscalías de Derechos Humanos, el señor Andrés Montoya Mendoza, otra vez ha remitido los expedientes a cada región. O sea, los ha devuelto a los expedientes a cada región, o las carpetas fiscales, es decir, a Puno, a Cusco, a Ayacucho, justamente cuando ya las investigaciones están avanzadas. Por ejemplo, en Lima, el caso de Santisteban, ya hay una acusación. Víctor Santisteban. Víctor Santisteban. Lima 2, porque son 2 investigaciones de Lima, la investigación ya está terminada. Y en la mayoría de los casos la investigación preparatoria está terminada, como por ejemplo el caso de Cusco, el caso de Puno, el caso de Ayacucho, el caso de Pichanaki. Son ya que van a entrar a una segunda etapa, que es la etapa de control de acusación. Es una etapa vital, ¿por qué? Porque es cuando el fiscal se pronuncia. Claro. Dice, o si encuentro las pruebas voy a acusar a estas personas para que pasen a un juicio oral, o si no encuentro las pruebas puedo solicitar un sobreseimiento al juez y se convoca una audiencia para ello. Ese es el temor que tienen todos los familiares, porque va a depender de la Fiscalía que unos fiscales que no son especializados en derechos humanos, que recién han sido nombrados hace poco, van a tener que volver a ver todo. Los expedientes, el mínimo, tienen 100 tomos. Sí. 100 tomos, el mínimo. Y el máximo tiene 223 tomos. Claro, y llevan precisamente años, porque les ha tardado años terminar la investigación preliminar. Así es. Estaba a puertas de concluir esa etapa que se ha hecho por fin, y recién se ha hecho en el 2025, la reconstrucción de los hechos, ¿no? El recojo de testimonios que eran cruciales y que lamentablemente, creo que como los mismos familiares han dicho, pasa a forja cero. Sí. Por el momento vuelve a foja cero y vuelve a fiscales no especializados y vuelve a fiscales que yo no creo que van a van a formular acusación en un mes. Yo creo que o sea, es decir, nos esperan otros largos años si es que deciden no archivar. Exactamente, ¿no? Porque además también el tiempo que va pasando va corriendo y un fiscal podría decidir, ¿no?, que no quiere, que no tiene sentido prosperar con los casos y terminan archivándolos. Y mire lo insólito que es Tomás Saladino Gálvez Villegas, que ha derivado estos expedientes a cada región, ¿no? Pero los jueces de investigación preparatoria que ven embargos, que ven prisiones preventivas, que ven tutela de derechos, que ven diferentes temas, están en Lima. Sí. Se quedan en lo que era la Sala Penal Nacional. Entonces va a coordinar provincia con Lima. Ir y volver. Ir y volver. Y eso es definitivamente quitarle el derecho a lo que usted bien dice, ¿no? Derecho de acceso a la justicia, derecho a la verdad y sobre todo derecho a una reparación justa de las personas. Así es. Ha sido el doctor Juan José Quispe, abogado de IDL, a quien agradecemos mucho habernos acompañado esta tarde. Doctor, pues vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses. Tenemos que estar atentos y fiscalizando que estos casos no pasen al olvido en esta jugada macabra y miserable, me atrevo a decirlo, que ha hecho el fiscal de la Nación, Aladino Gálvez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a un breve corte comercial, pero no se vayan, porque regreso con Tania Pariona, quien es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y con ella vamos a seguir hablando de este tema. Ya volvemos.
el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Voces nuevas rompiendo el eco, jóvenes viejos somos el reflejo. No hay guión, no hay pose, no hay censura, hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el... Ya estamos de regreso y ahora sí me voy a enlazar directamente con Tania Pariona, quien es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Tania, ¿cómo estás? ¿Estás conectada con nosotros esta tarde? ¿Qué tal? Hola, Tania. Hola Manuela, muy buenas tardes, mucho gusto y gracias por el espacio. No, a ti por haberte conectado con nosotros hoy. Bueno, estamos en la víspera del 9 de enero, que es una fecha crucial que la veníamos recordando a lo largo del programa, sobre todo para Puno, el día de la masacre de Juliaca, 18 civiles asesinados. Tania, antes de empezar muy brevemente la entrevista, yo quería nada más leer algunos de los nombres, si te parece correcto, porque creo que en todos los espacios en los que hablamos de estas personas a veces nos olvidamos de que tienen nombre, apellido y que sus familias, quienes hoy todavía no pueden duelarlos en paz, quisieran que se hable de ellos y que se respete su memoria. Algunos de los fallecidos en la protesta de Juliaca: Marco Antonio Samillán, quien era estudiante de medicina y médico interino, que recibió un disparo por la espalda cuando estaba auxiliando a heridos en las intermediaciones del aeropuerto, 30 años. Reinaldo Yaquita Cruz, 19 años, era trabajador de un aserradero y hacía dinero, ahorraba dinero para estudiar administración de empresas, no participaba de las protestas, se estaba acercando a ayudar a su madre que vendía empanadas cerca a la zona, recibió un impacto en el tórax. Yamilet Natalia Aroquipa, 17 años, era animalista, rescatista, estudiante de psicología, tampoco participaba de las protestas. Cristian Mamanianco, de 22 años, era cantante y bailarín de música folclórica que soñaba con que su música llegue al Perú y al mundo. Eder Mamani Luque, 37 años. Brian Apaza, 15 años, era estudiante de secundaria. Su caso también es uno de los que más me impactó. Tenía una bala alojada en la cabeza, permaneció 3 días en coma cuando finalmente su cuerpo no resistió más y falleció. Su madre lo describió como un chico alegre que además soñaba con ser policía, la misma policía que terminó por arrebatarle de manera cruel y violenta la vida. Una leída rápida: Nelson Uber Pilco Condori, Edgar Jorge Huaranca, Marcos Quispe, Paul Franklin Mamania Paza, Elliot Cristian Aricaza Luque, Roger Rolando Cayo Zacaca. ¿Sí? Y ahí están los 18, ¿me confirmas, Cris? Ok, seguimos. Gabriel Omar López Amanqui, Ever Mamani Arquis, Elmer Solano Leonardo Huanca, 16 años, Giovanni Gusto Ilanes Ramos, Héctor Quilla Mamani, Rubén Fernando Mamani Muchica. Y esos son los 18 ciudadanos, querida Tania, que fueron asesinados y a quien mañana sus familiares van a recordar. ¿Cómo toma la coordinadora este revés que ha habido en la búsqueda por justicia con la desactivación del EFICAVIP? ¿Cómo recibieron esta noticia? Sí. Bien, Manuela, no solo es un hecho que hace memoria para Puno ni para los puneños, sino para todo el país. Lo que ocurrió en Puno nos impacta a todos los peruanos y las peruanas, porque se trata de vidas, se trata de sueños truncados
Y se trata de familias que en este tiempo han exigido justicia para sus seres queridos, como bien tú lo manifestaste. Estamos hablando de por lo menos 3 adolescentes entre 15 y 17 años. Estamos hablando de jóvenes y adultos entre 18 y 35 años, ¿no? Hermanos y hermanas que tenían un futuro por adelante, profesionales, trabajadores, estudiantes, pero también estamos hablando de personas adultas mayores, entre 50 y 53 años. Mm. Algunos de ellos participaban, sí, de la protesta en Puno, en Juliaca, el 9 de enero del año 2023, pero los otros eran ciudadanos transeúntes, ciudadanos que circulaban por las calles, que volvían de vender en el mercado, que caminaban o se acercaron para ayudar, salvaguardar, para darle un auxilio a sus hermanos quienes levantaban su voz con La su, protesta. digamos, por derecho propio, ¿no? Que también, pues, el derecho a la protesta en nuestro país es un derecho constitucional. No es que estaban haciendo algo ilegal, estaban ejerciendo su ciudadanía. Eso es importante mencionarlo, Tania, porque sí, si bien hacemos mucho énfasis en que no todos participaban de la protesta, quienes lo hacían tampoco merecían morir por hacerlo. En el Perú Así es. no hay Así es. legalizada una política de ejecución extrajudicial y el manifestarse es un derecho legítimo, que para muchas personas parecen olvidarlo, ¿no? Parece que justificaran el que estaban ahí, que estaban en las inmediaciones, que estaban marchando con que luego hayan sido brutalmente asesinados. Así es. Y bueno, respecto a la desactivación de los Sí, equipos por favor. especiales de investigación de la Fiscalía, nosotros creemos que esta decisión hay que leerla no como una decisión aislada, fuera de contexto, todo lo contrario. Mm. Se da en un contexto de debilitamiento progresivo y de copamiento de las instituciones del Estado. Esto marcado por la erosión de la autonomía y de los organismos constitucionales. Hemos visto cómo en este tiempo corto, ¿no? Se han ido copando las instituciones con personas, ¿no? Que hoy tienen representación política, tienen cargos de decisión y sin embargo sus actuaciones responden a intereses muy particulares que han actuado más bien en contra de la demanda de justicia, en contra de las propias normativas y marcos internacionales de los derechos humanos, pero también se da en un contexto de desmantelamiento del equilibrio de poderes. En nuestro país hoy esta amenaza que alertábamos hace ya un buen tiempo, ¿no? De que se está queriendo quebrar la autonomía y la independencia de instituciones como las del sistema de Mm. justicia, hoy con esta decisión del fiscal interino Sí. Tomás Gálvez prácticamente se ha consolidado. Esta falta de garantías para el ejercicio independiente de la función pública lamentablemente está quebrada. En este escenario, desactivar equipos que investigan graves violaciones a los derechos humanos, pues no hace sino reforzar la percepción de que el sistema de justicia está siendo configurado sin priorizar la rendición de cuentas y más bien imponer e institucionalizar la impunidad. Y especialmente cuando estos casos involucran responsabilidades estatales, pero también personas del ámbito del poder. Porque estos equipos especiales y especializados estaban investigando también a personajes, a políticos con poder, Por a supuesto. congresistas, ¿verdad? A funcionarios públicos, a miembros de las Fuerzas Armadas, a la policía, a la expresidenta, la señora Boluarte, que heredó esta actuación de impunidad, además que creo que fue la primera en negar lo ocurrido en Mm. Ayacucho, en Atahuaylas, en Puno, y además las decisiones del Parlamento para archivar las acusaciones constitucionales contra ella y investigaciones que la involucraban, por supuesto, y el propio actual presidente José Gerí, él se opuso y hizo una petición en la Comisión de Constitución diciendo que se desestime la acusación constitucional contra Dina Boluarte al no haber evidencia probatoria de que esto sea real. Lamentablemente en nuestro país son los poderes del Estado, como el legislativo y el ejecutivo,
que han actuado de manera muy coordinada, muy aliada, y a eso se ha sumado, lamentablemente, valga la redundancia, el actual fiscal interino. Y recordemos la promesa que el fiscal hizo delante de varios parlamentarios quienes hicieron, verbalizaron sus quejas. ¿Y qué dijo el fiscal interino? Que eso no va a suceder en su Mm, gestión. Y lo que está haciendo es lo que ya se ha dicho lo que abiertamente también de prometió. otras voces, a cumplir la promesa, ¿no? A cumplir lo que él ha dicho tácitamente. Entonces, Manuela, yo solo quiero en todo caso reiterar que desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos observamos un patrón muy preocupante de retrocesos que incluye, por un lado, el debilitamiento de mecanismos de investigación, estos discursos que deslegitiman a las víctimas y a las organizaciones también de derechos humanos, con estos intentos también normativos y de carácter administrativos que están restringiendo ampliamente la participación ciudadana, están restringiendo los espacios cívicos, pero también estas acciones en conjunto afectan la lucha contra la impunidad, cuando en nuestro país la impunidad es lo que más se ha afirmado en estos tiempos y envían un mensaje muy negativo. Están diciendo que las graves violaciones a los derechos humanos no son prioridad del Estado, no son Mm. prioridad de este gobierno, ni del anterior, ni de quienes hoy tendrían la competencia, tendrían la responsabilidad de garantizarnos el ejercicio pleno de nuestros derechos. Es como una herida que se posiciona sobre otra herida que no ha logrado cerrar, ¿no? El Perú aún arrastra una larga, una gran deuda con las personas cuyos familiares fueron desaparecidos, nunca supieron qué sucedió con ellos, fueron asesinados extrajudicialmente y luego encontrados en fosas comunes. Una herida muy dolorosa de lo que fue la época del terrorismo y de la cantidad de personas que fueron acusadas injustamente, que además, y utilizando la palabra que tú has dicho, repite un patrón de impunidad, porque hoy, 2026, muchos de esos casos han recibido la amnistía, lo que quiere decir que las personas que venían siendo juzgadas por ellos van a terminar siendo perdonadas como si nunca hubiese sucedido y que podría ser, digamos que un augurio o un anticipo de lo que puede pasar con estos casos un poco más recientes, 2022, 2023, aunque recordemos que tenemos también 2025, no podemos olvidar el caso de Mauricio Truco Sáenz, ¿no? Es Personas que han seguido siendo asesinadas por ejercer su derecho a la protesta. ¿Por qué? Porque se ha normalizado que en el Perú, si sales a protestar, un riesgo puede ser que te maten. Así es, Manuela, tú lo has dicho. Em, si nosotros queremos dar cuenta de cómo este patrón ha sido recurrente y abiertamente levantada desde voces del Parlamento, de ministros, de premieres que Mm, pasaron en este tiempo, por ejemplo, es la aprobación de las modificaciones a la competencia de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, internacional. APSI, limitando la defensa legal de víctimas a los organismos de derechos humanos con apoyo a la cooperación internacional. El primer impacto inmediato que tuvo esta ley es la gran preocupación de los familiares de víctimas al no quedarse, perdón, al quedarse sin defensa, al no poder contar con abogados que le garanticen el seguimiento de sus casos, participación en las diligencias, los abogados que hablen por ellos, porque Sí. sí necesitas un abogado que haga la pelea jurídica, porque los casos son tan complejos a la vez y que no han tomado pues una semana, un mes, un año, ya son 3 años. Y esta decisión también está prácticamente echando al, digamos, al vacío el trabajo que desempeñaron los organismos de derechos humanos. Hubo Claro. recursos humanos, logísticos, financieros, tiempo, tanto de los organismos también como de los familiares. Los familiares se Mm, han autoagenciado muchas veces para venir a Lima, para asistir a las audiencias, para ir a la reconstrucción de los hechos, a los lugares, para hacer sus actos públicos de vigilia, la exigencia de justicia. Aquí hay una inhumanidad tremenda, una apatía impresionante para los familiares de víctimas. Tenemos esta ley APSI que entre varios otros aspectos ya tuvo un impacto inmediato. sí, Sin claro. embargo, nosotros
no hemos renunciado a digamos, a ese Acompañamiento. trabajo, a esa convicción. Los abogados siguen llevando los casos, primero porque se trata de convenios firmados antes de la ley en algunos casos, es decir, no estamos cometiendo ninguna infracción. Son convenios firmados con las instituciones cooperantes antes de la aprobación, incluso reglamentación de la ley. Pero sin embargo hay un escenario también internacional y la cooperación internacional ha ido disminuyendo su apoyo a la región y cada vez es más escaso tener recursos para apoyar en estos y otras demandas que son amplísimos, son Necesarias. muchas las demandas ciudadanas, sobre todo en cuanto se trata de vulneraciones de derechos humanos. Pero además Bien, tenemos la ley de amnistía, que el primer impulsor de la ley, además vocero de esta ley de amnistía, el congresista Rospigliosi, nada más y nada menos. expresó que esta amnistía se ampliaría, ¿no?, a miembros de las Fuerzas Armadas y policiales. Y él ya presentó su proyecto de ley donde se exime de responsabilidad o se pretende eximir de responsabilidad penal a militares y policías que actuaron en los contextos de protesta del 2022 y Ujú, 2023. ujú. Ahí otra acción legal para la impunidad. Y luego Bien. tenemos, ¿no?, esta decisión que va obviamente en juego con todos estos paquetes normativos que lo que han querido es encaminar, habilitar las condiciones de impunidad. Por Entonces, esta supuesto. decisión sí tiene un impacto tremendo, ya lo han explicado algunos abogados también de las organizaciones de derechos humanos, al señalar que no solo se está desactivando el equipo especializado, sino que se ha ido cambiando las carpetas fiscales y asignándose a un fiscal distinto que no conoce del caso, que no ha llevado el caso, que va a tener que Todo de estudiarlo, cero. revisarlo, que no conoce y no sabemos cuál va a ser la actuación, porque además estamos en un contexto donde hay mucha presión política de parte del Parlamento, ¿no? Han levantado esta idea de que ley que aprueba el Parlamento, ley que se cumple y si no la cumplen, pueden estar también expuestos a algún tipo de sanción o inhabilitación, ¿verdad? Bien. Entonces hay un escenario muy adverso. Bien, Tania, se nos ha ido volando el tiempo. Te agradezco mucho que te hayas conectado con nosotros. Creo que sí, hoy más que nunca, el acompañamiento y la labor de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es importante. Agradecerles también por esa lucha, ¿no? Pese a todo, pese a las críticas, pese al recorte de presupuesto, estando ahí presentes para las víctimas que lo necesitan. Y bueno, mañana un día especial de conmemoración. Creo que el papel que van a jugar ustedes ahorita en la fiscalización del actuar de estas nuevas fiscalías va a ser crucial. Nosotros lo